Estados Unidos no está contento con la injerencia financiera china en Venezuela, pero ¿está China contento con su aliado en la región? Lo analizamos. Y para eso me conecto con Gorka La Laguna. Él es profesor de Economía de la Universidad Católica Andrés Bello. Gorka, es un gusto tenerte en el programa. Quiero sacar un quote de un discurso reciente que dio Mike Pence, el vicepresidente estadounidense, en Hudson Institute, donde algunos lo catalogan como que es el discurso que abre la puerta de la Guerra Fría 2.0. Y hace una referencia de la influencia china a nivel mundial y específicamente del caso de Venezuela. Y quiero ponerlo en pantalla. Dice Pence, dentro de nuestro propio hemisferio, Beijing ha extendido un salvavidas al corrupto e incompetente régimen de Maduro en Venezuela, prometiendo $5.000 millones en préstamos dudosos que pueden repagarse con petróleo. China también es el mayor acreedor individual del país, agobiando al pueblo venezolano con una deuda de más de $50.000 millones. Y cierro cita. Y aquí viene un reporte, un análisis que hicieron ustedes en Pro Da Vinci, donde dicen el arte de la deuda china más cerca del default que del nuevo financiamiento. O sea, por un lado ellos hablan, wow, estos $5.000 millones está ayudando al gobierno de Maduro, más lo que le han prestado, que suman más de $50.000 millones. Sin embargo, ustedes hablan que aumenta las probabilidades de un default por parte de Venezuela a los chinos. ¿Por qué? Bueno, Saber, una de las principales cosas que estamos viendo en Ecoanalítica de cara al año que viene, ¿no? Ya empezando a proyectar un poco lo que va a ser ese 2019, estamos viendo que un poco la tendencia en la producción petrolera venezolana, que está cayendo a un ritmo de cerca de 30.000 barriles día al mes, ¿no? Puede generar un colapso de los ingresos a tal punto que las necesidades de financiamiento de Venezuela para el año entrante sean cercanas a los 10.500 millones de dólares, ¿no? Si enmarcamos ese número un poco en lo que ha sido la crisis venezolana, que es una economía que enfrenta hiperinflación, importaciones en niveles mínimos, una crisis de refugiados, entre otros aspectos, estamos viendo que servir una deuda cercana a los 6.500 millones de dólares, que es lo que está presupuestado para enviar a China el año que viene, suena difícil un poco dado el contexto externo y actual que enfrenta Venezuela, sobre todo en la parte petrolera, ¿no? Ahora, Gorka, la injerencia china, estaba viendo los números de ustedes, la injerencia china a nivel financiero, específicamente, vamos a concentrarnos en el área financiera, ha sido muy fuerte. Esto viene desde Chávez. Ustedes ponen una suma que pasa a los $56.000 millones, ¿correcto? Es correcto. Al final, esos $56.000 millones de dólares, sigue. Al final lo que estamos viendo un poco, Xavier, es que la percepción de China sobre Venezuela ha cambiado entre lo que fue la gestión de Maduro y lo que fue la gestión de Hugo Chávez, ¿no? China le ofreció a Hugo Chávez o le dio cerca de 45.000 millones de dólares en una época en la que el precio petrolero estaba cercano a los $100 por barril y Venezuela producía cerca de 3 millones de barriles día. Inclusive cuando el precio petrolero cae a mediados de 2014 y la producción petrolera venezolana empieza a ceder, China otorgó cerca de 9.000 millones de dólares entre 2015 y 2016 a Venezuela. ¿No? Sin embargo, ya conforme la crisis en Venezuela se ha venido acelerando, China ha cambiado un poco el mecanismo de auxilio a Venezuela, ¿no? En el año 2016, enfrentando unas necesidades de financiamiento bastante elevadas, China, en vez de otorgarle plata fresca a Venezuela, producto de temas de corrupción, etcétera, le dio nada más un periodo de gracia que culminaba en el año 2018, ¿no? Y inclusive a pesar de todo el problema que está enfrentando Venezuela a nivel petrolero, externo, sancionado, con problemas con los mercados, China optó por no renovarle ese periodo de gracia a Venezuela, quizás cuando más lo necesitaba. Entonces, lo que estamos viendo es un cambio en la percepción de China sobre lo que ha sido la evolución del desempeño en Venezuela durante los últimos años, y hay mucha mayor resistencia a financiar directamente al gobierno de Maduro. ¿Por qué? Básicamente lo que estamos viendo es que es un gobierno que no puede sostener su macro. Estamos hablando que tienes un colapso en la producción petrolera que ya desde que llegó Maduro al poder representa cerca de 1.300.000 barriles día, ¿no? Si eso lo llevamos a precio, hoy estamos hablando que Venezuela ha dejado de percibir al año, producto de la gestión de Maduro, cerca de 35.000 millones de dólares. Si eso lo relativizamos en cuestiones básicas como importaciones, estamos hablando que pudiéramos triplicar el nivel de importaciones, pagar toda nuestra deuda externa, invertir en el sector privado. Sin embargo, eso es lo que no ha venido ocurriendo por un mal manejo macroeconómico por culpa del gobierno de Maduro.
Entonces Venezuela, a pesar de ser un aliado político central, deja de ser una inversión tan rentable o tan sólida como quizás lo era cuando se dieron los primeros préstamos a Hugo Chávez en el año 2008-2010, ¿no? O sea, que entonces cuando vemos la relación de China y Venezuela, China le ha estado prestando mucha plata, le ha prestado más de 50.000 millones de dólares en diferentes tramos, en ese famoso fondo chino-venezolano, le ha dado más de 50.000 millones de dólares, eso incrementó bajo la administración de Chávez, con la situación económica, Maduro en el poder, hay señales de grietas dentro de esta relación financiera, tienes a Estados Unidos que no está contento con la influencia china en América Latina, especialmente en Venezuela, y ahora se están viendo quiebres, a pesar de que Maduro fue allá, supuestamente recibió 5.000 millones de dólares y se vendió como que se recibió las bendiciones, digamos, y ustedes en el 2019 consideran, según sus análisis, que el 2019 va a ser muy complicado para la relación China-Venezuela desde el punto de vista financiero. Es correcto, a pesar de que Maduro, que está en un intento, si podemos llamarlo así, de acomodar la macroeconomía en Venezuela con este famoso plan de recuperación y prosperidad económica, estamos viendo que a pesar de que su ida a China él haya convencionado el cierre de cerca de 28 acuerdos en materia energética principalmente y que Simón Serpa haya confirmado un monto por lo menos de los 5.000 millones de dólares, nosotros en Econética lo que hemos podido observar, lo que hemos podido saber, es que esos 5.000 millones de dólares que comenta el ministro de Finanzas están vinculados a proyectos muy específicos de China en Venezuela y que su erogación no va a ser en un solo momento, sino que va a estar distribuido en el tiempo y su impacto quedaría limitado a lo que pueda incidir en la industria petrolera. Y hubo un punto, Xavier, central, que es que Nicolás Maduro fue a pedir una renovación del periodo de gracia para Venezuela. Venezuela, con ese periodo de gracia, se ahorraría el pago de cerca de 3.500 millones de dólares en el último trimestre del año, ¿no? Y eso te permitiría de alguna manera elevar un poco más las importaciones de cara al cierre del 2018 y sin embargo China dijo que no a esta solicitud, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es que para el año 2019, a pesar de que la voluntad probablemente exista, el cuadro externo con una producción petrolera como la estamos viendo no da para servir la deuda de 6.500 millones de dólares. Entonces lo que estamos observando es que quizás haya una suerte de default parcial, capaz un reacomodo de los envíos, pero difícilmente suena un número que el gobierno pueda financiar.